Dios les bendiga, queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva reflexión para el alma. Nuestro deseo es que Dios les esté bendiciendo ricamente. Nuestro ministerio es de estudio de la palabra y también de oración e intercesión por todos ustedes. Espero que estén bien de todo corazón. Gracias a todos aquellos que se están en este momentito conectando. Créanme que quisiera saludar a cada uno por su nombre, pero no lo puedo. Pero quiero saludar hermanos de San Mateo que con mucho gusto siempre nos saludan. Hermanos de San Francisco como la hermana Celina, hermana Rosa y otros hermanos. Queremos saludar de Guatemala, nuestra hermana Grace de Méndez, nuestra hermana Adiluz Vázquez, nuestra hermana Brenda y Nubia Campos desde Shela. Y hermanos de otros lugares que se conectan. Gracias por apoyarnos y gracias por unirse en el estudio y meditación de esta palabra. Quiero compartir en esta noche este hermoso tema, el sacrificio acepto. El sacrificio acepto. Para esto quiero invitarles, si usted me acompaña, tiene la bondad, Filipenses 4:18. ¿Qué le parece si juntos, mis amados hermanos, estudiamos este hermoso pero significativo texto? Dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Señor, gracias por esta palabra. Úsala para edificar y fortalecer nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. El sacrificio acepto. Permítame decirles acerca de una historia que leí durante la Guerra Civil de Estados Unidos en los 1862-63. Quiero decirle que estaban las tropas del norte con las tropas del sur en una arreciada batalla que estaba dejando muchos muertos y heridos. Los cañones de ambos bandos se disparaban uno contra el otro. Soldados de infantería caían a la derecha y a la izquierda. Se oían los gritos de dolor, de angustia de aquellos que, heridos por las balas o tal vez heridos por los cañones, habían perdido una extremidad. Y toda una noche, una tarde y una noche se oían los clamores agonizantes de aquellos soldados que pedían ayudas, que pedían socorro, que clamaban por sus madres, sus padres y pedían agua para beber. Muy temprano en la mañana, un soldado se acercó a su superior pidiéndole permiso especial para poder ir a socorrer a aquellos heridos agonizantes que clamaban por sus padres o por un trago de agua. El superior, el capitán, le dijo: si tú vas, tú eres hombre muerto. Vas a terminar igual que los demás soldados. El soldado que estaba bien conmovido le dijo al capitán: no importa. Yo no tolero más esta situación de ver a estos jóvenes heridos, agonizantes, que han perdido una mano, un pie, o heridos por una bala, y no hay nadie que ni agua les dé. Él le dijo: yo salgo bajo mi propio riesgo, y salió corriendo. Hermanos míos, y entre balas comenzaron a ver cómo él se arrodillaba, los soldados opuestos, y le daba de beber a aquellos soldados agonizantes. De repente el otro bando entendió lo que estaba haciendo aquel soldado de la oposición, del enemigo,
y se ordenaron los rifles y los cañones cesar y parar, mientras aquel joven atendía a aquellos heridos de gravedad y aquellas almas que estaban agonizando. Amados, ese acto de entrega y de sacrificio de este joven soldado hizo que se detuviera, hermano, por horas ese conflicto mientras él atendía a sus enemigos, amigos y enemigos que habían caído heridos. Qué lindo ese esfuerzo, qué sacrificio de este joven soldado, de no importar si morir o caer atravesado por las balas o ser despedazado por los cañones, pero él iba a hacer algo por ayudar a aquellas almas que gritaban y pedían ayuda. Amados, ¿qué sacrificio hizo este joven? Amados, yo quiero decirle que muchas veces nosotros nos perdemos de ser de bendición porque no estamos dispuestos a veces a escuchar y socorrer los gritos de angustia de aquellos que están heridos, lastimados y que piden nuestra ayuda, piden auxilio, piden que les demos la mano. Como este joven que acabo de relatar la historia, él no le importó que su vida terminara, no le importó lo que dijeran los superiores. Él hizo un sacrificio, él se entregó, no importando lo que estaba por de frente o el precio alto que iba a pagar. Porque él escuchó el lamento, porque él vio la necesidad. ¿Qué hacemos usted y yo, en nuestro caso, cuando vemos la necesidad y el grito de angustia, tal vez no tan ensordecedor porque la gente no va a andar gritando en la calle, pero usted conoce la angustia, la ansiedad, la tristeza, la depresión y el dolor moral que viven hogares, vidas heridas, matrimonios destrozados, jóvenes en las drogas, jóvenes encadenados a los vicios, familias a nuestro derredor, hermanos en Cristo también que conocemos en la iglesia que están pasando el peor momento de su existencia. Y sin embargo, nadie escucha, nadie ve y nadie sale a hacer el sacrificio. A veces, hermanos, no tiene que ser algo grande lo que podemos hacer por los otros, sino cómo y por qué lo hacemos. Los creyentes demostramos amor, misericordia, sensibilidad humana o solidaridad con aquellos que sufren. Porque no tienen que ser ni de nuestro país, ni de nuestra iglesia, de nuestra organización para nosotros abrir nuestro corazón y extender las manos y llevar un vaso de agua, llevar un pedazo de pan o ir a curar las heridas. Estoy seguro que si usted ve un niño atropellado gritando, usted no va a salir corriendo, huyendo, sino va a querer ver qué puede hacer. Hay cuadros que destrozan el corazón. Hay cuadros que nos entristecen, nos hieren por dentro al ver la necesidad humana, la fragilidad. Pero ¿sabe qué? Dios todavía ha dejado humanidad en nosotros. Aunque el pecado ha venido a desfigurar y empañar la imagen moral de Dios en nosotros, todavía nosotros los seres humanos tenemos corazón, tenemos emociones, todavía sentimos por nuestro prójimo. El mandamiento que el Señor dio, Jesús resumió los 10 mandamientos del Decálogo, fue: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.
En realidad no es tanto lo grande que hacemos como ese soldado que expuso su vida por ir a socorrer y dar agua y curar a los heridos. No es tanto lo mucho que hacemos o lo mucho que damos. Lo importante ante Dios es por qué lo estamos haciendo, con el amor que hacemos las cosas. No tiene que ser del mismo color de nosotros, de la misma nacionalidad o profesar el mismo credo. Porque si ese es el criterio usado para usted poder ayudar y extender la mano de hermano, de amigo, y dar un pedazo de pan o un vaso de agua, yo quiero decirle que lo que hacemos no en todo en la vida cristiana es una pérdida de tiempo. Porque una religión sin corazón no es religión, sino un sistema legalista. El Señor nos previno, nos amonestó que no tuviésemos ese espíritu fariseo, religiosos en extremo, celosos de nuestra ortodoxia, pero sin corazón para poder sentir, y sin manos y sin pies para poder tocar o acercarnos, para bendecir a otros, para levantar al caído, al que está herido, y poder tener el corazón samaritano, un corazón que tal vez no está lleno de teología o de ortodoxia, pero sí está lleno de un espíritu de compasión, de una solidaridad con aquellos que están cayendo heridos alrededor de nosotros, en las ciudades, en los barrios. Sí nos quejamos de los campamentos de los pobres y desamparados en las grandes ciudades en Europa y en Estados Unidos. Más aquí en el área donde vivimos hay miles de desamparados, de personas que en las calles le están levantando sus tiendas de campaña y muriendo de frío como en Texas. No hay lugar, hay puertas cerradas. Es cierto, todos queremos prevenir un contagio, todos queremos a veces que Dios use a otros, que Dios levante a otros, que Dios haga ver a otros la necesidad. Pero le pregunto, ¿qué clase de corazón usted y yo tenemos ante los desamparados, ante los indigentes que duermen en las calles, ante aquellos que no han comido, aquellos que no tienen una cobija encima o un pedazo de pan? ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Qué tipo de diferencia queremos hacer? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Es meramente una religiosidad que nos trae bienestar individual y personal? ¿Es un éxtasis de placer al poder estar levantando manos en un altar de un templo, pero que al bajar las manos y salir de ese templo ya no tenemos corazón, ya no tenemos oídos, ya no tenemos manos ni pies para acercarnos a la necesidad? Esa no es la razón por la que nosotros asistimos a un templo o nos llamamos cristianos. Amados, no es tanto los sacrificios o el protagonismo al nosotros hacer o dar. Es qué tanto amamos a Dios, a su reino, a su obra, como para poder nosotros abrir los ojos y hacer algo por alguien. Fíjese, Dios no nos está diciendo en este momento, tienes que hacerlo por 5, por 10, por 20, 40, 80 y 160 o más. Dios lo que está diciendo es, ¿estás viendo a tu prójimo que está enfrente tuyo? Vea este personaje que tiene un nombre que yo no le pusiera a mi hijo, un nombre griego, Epafrodito. Pablo dice, todo lo he recibido, porque los hermanos mandaban
bienes, alimentos al apóstol Pablo, que estaba detenido en una prisión, en una cárcel. Comenzó en una domiciliaria antes de que él fuera sacrificado. Y allí era custodiado. Y Epafrodito, un hombre anónimo ante muchos, no se ha escrito mucho ni se ha hablado mucho de Epafrodito, ignorado muchas veces por diccionarios, enciclopedias religiosas, pero cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Epafrodito no buscó ser un protagonista o el tipo de la película o sobresalir o brillar, sino Epafrodito sintió amor y compasión por ese viejo predicador del evangelio que estaba esperando el sacrificio. Demas y muchos creyentes en Roma lo habían abandonado. Filipenses es epístola de la prisión. Pero aquí, en medio de esas condiciones críticas, tal vez estaba en una prisión domiciliaria, un arresto domiciliario. El asunto es que los hermanos de Filipo trabajaron, se esforzaron, y Epafrodito tuvo el valor de llevarle toda esta encomienda al anciano apóstol. Y dice el apóstol Pablo testificando, para que los hermanos supieran, me ha llegado la ayuda, lo he recibido y tengo abundancia. No que Pablo era un rico, se había enriquecido como muchos comerciantes del evangelio y televangelistas que hacen negocio de las almas. No era un pobre evangelista apóstol y un hombre que trabajaba duro con sus propias manos y ya ahora, viejo, punto de ser sacrificado, recibe el gesto de amor, de ternura de hijo a padre, cuando los hermanos de Filipo hacen la diferencia. No se olvidan de la obra misionera, no se olvidan de dar, no se olvidan de hacer por un necesitado olvidado. Y dice, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Dice, olor fragante y sacrificio acepto. De ahí el título, el sacrificio acepto. Amados, vea qué importante es cuando nosotros somos vehículos de bendición, instrumentos útiles de Dios para bendecir a otros. Si usted y yo no vamos a ser de bendición, salgámonos, hagámonos a un lado. No estamos para criticar al que está trabajando, al que está visitando la cárcel, la prisión, el hospital, los asilos de ancianos, los centros correccionales. Oremos por ellos, apoyémosles, hagamos la diferencia. Dios quiere usarnos en medio de nuestras necesidades y de la pandemia. No te olvides que hay otros menos bendecidos. El apóstol Pablo testifica de este humilde, tal vez no conocido mucho. Nunca predicamos de Epafrodito. Nunca nosotros lo mencionamos. Y tal vez en los anales de la historia, muy poca gente sabrá de Epafrodito. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo y Dios lo ponen por alto. Aunque San Pablo se hubiera olvidado de lo que Epafrodito y la iglesia de Filipos había hecho, Dios no se iba a olvidar de este humilde varón que tenía el ministerio de misericordia. Es cuando nosotros dejamos que ese don de servicio, ese amor de Dios fluya a través de nosotros para tocar a alguien. ¿A quién has bendecido en este día, en esta semana o en este mes? ¿A quién te ha puesto Dios para que ores, para que le des una ofrenda, para que le lleves una comprita,
para que le lleves una libra de frijoles o un galón de leche o un kilo de tortillas. A todos nos gusta ser bendecidos, pero es mejor cuando nosotros bendecimos a otros. Algunos de ustedes pueden decir, pero es que eso me arriesga por la pandemia, esto arriesga por la cuestión económica que estamos viviendo. No, yo mismo estoy necesitando ser bendecido. Yo le animo a que como Epafrodito sintamos esa carga en nuestros corazones y busquemos a quién bendecir. Yo le animo que si usted va a comprar algo a una tienda o algún restaurante, hable con la persona y bendígalo y le dice, ¿me permite bendecirlo? ¿Me permite bendecir su trabajo, sus ofrendas? No esperes que publiquen la hazaña, la osadía o el acto heroico que estás haciendo. Porque más importante es por qué lo hacemos y cómo lo hacemos que lo mucho que hacemos o lo mucho que damos. La razón por qué lo hacemos es más importante. Hay personas que se quejan, pastor, pero es que yo no tengo mucho talento. Pastor, yo no tengo muchas habilidades. Apenas puedo leer. No soy una persona de muchos talentos. ¿Cómo puedo ser útil? Bueno, a veces no sabemos lo que Dios nos ha dado, a menos que abramos nuestro corazón, las ventanas y puertas del corazón, y dejemos que Dios use. Sencillamente tenemos que tener disposición de aprender y hacer las cosas que el Espíritu nos mueve a hacer. Esto me hace recordar del gran Leonardo da Vinci, este hombre, este gran pintor que junto con Miguel Ángel estuvieron en Florencia, en norte de Italia. He estado personalmente y he visto las obras de arte de Da Vinci. Quiero decirles que él aprendía de un viejo maestro que ya estaba por retirarse. La enfermedad y la vista le estaban comenzando a fallar a este anciano maestro pintor. Leonardo da Vinci era un discípulo. Y en un día que aquel viejo sabio y capaz maestro ve a su discípulo Leonardo y le dice, Leonardo, termina el cuadro. Haz lo mejor que puedes. Leonardo no tenía mucha experiencia, pero Leonardo tenía disposición de hacer y agradar a su viejo maestro y tutor en el arte. Leonardo tomó el pincel y mientras él empezó a mover el pincel con sus temblorosas manos por ser la primera vez, la inspiración comenzó a descender sobre él. Y comenzó el genio de aquel viejo maestro como que le entró a él también. Y comenzó a poner, a imprimir en aquel cuadro comenzado lo que la inspiración le daba a él hacer. Pero él antes se puso de rodillas y con voz temblorosa le dijo, Señor, ayúdame, que yo pueda tener la inspiración para hacer este trabajo. Dios lo honró. Y Leonardo da Vinci, cuando terminó aquel cuadro, lo llevó a aquel anciano que estaba ya prácticamente retirado y le dijo, maestro, terminé el cuadro. Aquel anciano, con manos temblorosas, tomó el cuadro y se quedó viendo profundamente. Y le dijo, hijo, yo jamás volveré a pintar. Dándole un elogio al joven Da Vinci, diciéndole, tú puedes hacerlo. Tú tienes capacidad y talento. Tú me puedes sustituir a mí.
tarde o temprano, usted y yo vamos a desaparecer del mapa. Vamos a dejar de hacer lo que hacemos y que nos gusta hacer tanto. Ya no tendremos voz para hacerlo, ni fuerza para estar sentado. Pero ojalá que hayan discípulos, gente amorosa con corazón de Dios, que puedan continuar la obra. Tal vez no tengan el talento de Leonardo da Vinci, pero tengan el corazón y la inspiración para hacer la diferencia. Continuar con la obra de Dios, terminar el cuadro. Amados, nunca te desprestigies y digas, yo no tengo talento, ni midas tu talento y lo que haces por las opiniones, parabienes o reconocimientos del hombre. No te afliges ni te entristezcas cuando te menosprecian, te rechazan o piensan que no lo estás haciendo bien. Si tú lo estás haciendo para el maestro de arriba, no para el que Da Vinci le terminó el cuadro. Si lo estás haciendo para el maestro de arriba, hazlo mejor. En todo aquello que hagamos, oremos como Da Vinci, pongámonos de rodillas, pidámosle gracia al maestro, pidámosle a nuestro Señor Jesús que nos dé esa pasión, ese amor y ese corazón para hacer lo que queremos hacer. Y sobre todo piensa, cuando hagas lo que hagas, piensa, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para mí? ¿O para mi renombre? ¿Para mi reconocimiento? ¿Lo estoy haciendo para que me anoten en los libros de la historia o me reconozcan al fin de año en las estadísticas o mencionen mi nombre del talento y capacidad y la destreza que tengo? ¿O lo que estoy haciendo de testificar, de hablar por el Señor? No importa si no recibo ni un aplauso. No importa si no recibimos reconocimientos humanos. Lo estás haciendo para el maestro de arriba. Como Epafrodito, fue de bendición. Ir a la cárcel no es una hazaña, visitar a un preso, pero Epafrodito lo hizo con amor. Y Pablo dice, lo que ustedes han hecho por mí es un sacrificio acepto de olor fragante. Lo que hacemos es un sacrificio. ¿Sabe qué? Cuando los hombres y mujeres de antes ofrecían sacrificio a Dios sobre el altar, lo sacrificaban vivo y tenían que el fuego consumirlo. Yo te quiero decir, la leña está puesta, el sacrificio ya lo hizo Cristo. Dios pondrá el fuego. Lo que nos corresponde a usted y a mí es hacerlo con amor, sabiendo que Dios bendice hasta un vaso de agua que demos algo. Padre, bendigo a la audiencia, que esta palabra sea de bendición e inspiración para tus hijos. Úsala de manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta meditación o reflexión fue de bendición, por favor ponle share, comparte para que otras personas puedan también conocer más de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios sea contigo. Buenas noches. Y si el Señor lo permite, nos vemos hasta el próximo lunes. Gracias.